Bueno, les había dicho que uno de las influencias musicales que tuvo Michel Pretorius fue de Jan Pieterszoon Sweelinck. Jan Pieterszoon Sweelinck fue un organista holandés, también reformado, y que la escuela organística germánica, o sea, alemana, fue iniciada por él, precisamente por Jan Pieterszoon Sweelinck. Fue el primero en reaccionar contra la corriente adversa al uso del órgano, porque ya algunos habían llegado a tal punto. El doctor Velázquez siempre nos dice, bueno, por favor, si hubieran conservado las estatuas y el arte que había en aquella época, ¿no? Porque muchos protestantes se dieron a la tarea de destruir muchas esculturas bellísimas que había en aquel entonces. Una de ellas, una de las cosas que se tenían en ese entonces que querían destruir era justamente el órgano. ¿Por qué? Porque lo escuchaban mucho en las iglesias papistas. Entonces Sweelinck de alguna manera reaccionó en contra de esa situación, y entonces él se dio la tarea de aplicar el coral protestante y la técnica de la variación ornamental que había aprendido de los ingleses. Luego le dio formas totalmente nuevas y personales. A este músico de la Reforma, y esto sí, grábenselo muy bien, se le debe la invención de la fuga para órgano. ¿Qué es una fuga? Ahorita vamos a verlo en un momento. Se trata de que una fuga no es que agarre el organista y se salga corriendo, ¿no? No se trata de eso, sino que la fuga es un género musical que fue muy desarrollado y que alcanza su culminación justamente en Juan Sebastián Bach. La fuga para órgano se trata de que el organista propone un tema o desarrolla un tema musical, digamos en las voces agudas, ¿sí? Vamos a decirlo así, en la voz soprano, y después esa voz la vuelve a reproducir en la voz de tenor, y después ese mismo tema lo reproduce en el bajo, y después lo reproduce el mismo tema en la contralto. Entonces de eso se trata la fuga para órgano, y el inventor fue justamente Jan Pieterszoon Sweelinck. O sea, muchos, si yo hiciera alguna pregunta de ¿quién fue el autor de la fuga para órgano? Todos me dirían, pues Bach. No, no es cierto, no. El autor de la fuga para órgano fue el músico reformado, Jan Pieterszoon Sweelinck. Él fue el autor de la fuga para órgano, y claro, alcanza su dimensión grande, tremenda, y que no ha sido superada, alcanza su dimensión enorme en Juan Sebastián Bach. Escuchen ustedes en el piano una pieza muy, muy pequeñita de Jan Pieterszoon Sweelinck, para que ustedes se den cuenta de de cómo desarrolla este músico sus temas, y pues cómo repite las voces. Ahorita, en ese tiempo, pues no está muy desarrollada, simplemente empieza a desarrollar las primeras ideas de la fuga para órgano. Escuchen ustedes una pequeña pieza de Jan Pieterszoon Sweelinck, el autor de la fuga para órgano. Ahora vean la repetición.
había repeticiones tanto en las voces agudas como en las voces bajas. Ahora, para que quede un poco más claro la fuga, escuchen ustedes una fuga muy pequeña de un gran autor que pues, nació mucho después que Jan Pieterszoon Sweelinck, pero que se ve ya la influencia que tuvo el género que desarrolló Sweelinck y que se expresa en esta pequeña fuga de Johann Pachelbel. No sé si ustedes han escuchado el adagio de Pachelbel. Bueno, él compuso esta pequeña fuguita para que ustedes se den cuenta cómo se repiten los temas musicales en las diferentes partes del instrumento. Ya es otra forma de hacer la fuga. Escuchen el tema. Repetición. 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 Esa es la forma de la fuga. La fuga, que el tema se va repitiendo, si ustedes se dieron cuenta, en los diferentes grados de la escala y por lo tanto en las voces, que desde luego pueden ser de un órgano. Bueno, ahí donde dejé mi horita, aquí está. Bueno, así somos los músicos luego de despistados, ¿no? Bueno, en la parte final, bueno, otro de los músicos que influyó, este fue otro de los grandes músicos, podríamos decir ahora, un musicazo, podríamos decir, pero además fue un hombre tremendamente cristiano, Heinrich Schütz. La música de Heinrich Schütz, que al principio resulta progresista, deriva en un estilo simple y muy austero, culminando con sus últimas pasiones. Bach tomó mucho de él. La Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan, fueron copia de lo que hizo Heinrich Schütz. Algunas consideraciones prácticas permiten entender las causas de este cambio. La Guerra de los 30 años, fue una guerra, como ya en alguna ocasión nos podría dar una conferencia el doctor Velázquez sobre la Guerra de 30 años, que fue protagonizada por los países papistas en contra de los cristianos, de los reformados. Devastó la infraestructura musical de Alemania. Vean ustedes, Alemania no entendía. En la Segunda Guerra Mundial, las gentes cuando terminó la guerra y sus ciudades destruidas totalmente, ¿saben cómo se consolaba la gente? Iba la pobre gente a los kioscos, bueno, a las plazoletas, ¿no? A las plazoletas en donde los músicos del pueblo interpretaban la música de sus grandes compositores. Con eso se consolaban los domingos la pobre gente, después de que había trabajado toda la semana en reconstruir penosamente su ciudad, se iban
las plazoletas y allí lloraban su desdicha escuchando la música, entre muchos otros, de Heinrich Schütz. Su música, la música de Schütz, hace un uso intensivo de la imitación, otra vez la fuga, en la que las entradas se suceden en orden irregular y en intervalos variados. Una característica divertida de Heinrich Schütz es la creación de intensas disonancias causadas por el movimiento correcto de dos o más voces a través de una armonía implícita. Sobre todo su música muestra una sensibilidad extrema por los acentos y significados del texto, es decir, su música estaba construida, muy construida sobre el texto, que a menudo es articulado usando figuras especiales tomadas de la música poética, es decir, la poesía era lo que tomaba como base, sobre todo la poesía bíblica, para hacer sus composiciones maravillosas. En la parte final ya de esta locución, queridos hermanos, quisiera decir que cantaremos para Gloria de nuestro Dios de Johann Schaub de 1625, poco después de que muriera Michel Pretorius. Entonaremos un himno que se intitula Oh Jesús del alma humana gozo, para que ustedes vean cómo ya para ese entonces Johann Schaub había tomado mucho de lo que Heinrich Schütz había compuesto. Así que nuestros hermanos otra vez, nuestros hermanos del coro, para estar aquí al frente y cantemos Oh Jesús del alma humana gozo. Terminando ya con la obra que el Señor le permitió hacer a Michel Pretorius, diremos que estudió en Torgau, Frankfurt y luego en Zerbst, en Anhalt-Köthen. Fue organista en la Marienkirche antes de trabajar en la corte de Wolfenbüttel como organista, y desde 1604 tuvo el cargo de maestro de capilla. Los maestros de capilla eran unos señorones, ¿no?, que se las sabían de todas y que tenían que en la semana que componer o sea, semana con semana tenían que componer nuevas cosas. Eso nos los demostró hasta la saciedad Juan Sebastián Bach, y así eran todos los maestros de capilla. Bach agarraba y empezaba a escribir el lunes, empezaba desde muy temprano a escribir sus cantatas para los días de la Trinidad. Empezaba a escribir sus cantatas.
Para el martes en la tarde ya tenía terminada toda la cantata. Para el martes en la mañana ya tenía terminada la cantata, así en términos generales. El martes por la tarde se ponía a escribir para los instrumentos, y el miércoles en la mañana ya tenía toda la instrumentación lista y escrita, ¿sí? Y entonces para la tarde citaba al coro para que ensayaran el miércoles en la tarde, jueves y viernes y sábado, para que el domingo ya tuvieran lista toda una cantata completa para voces, orquesta, coro, etcétera, etcétera. Y ese cargo era el que también tuvo de alguna manera Michel Pretorius. Entre 1613 y 1616 trabajó en la corte sajona de Dresden. Dresden, que ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial sufrió terriblemente a causa del gran Führer Adolfo Hitler. Allí fue influido por los músicos italianos, incluyendo el estilo policoral de la Escuela de Venecia, una gran escuela. Su posterior desarrollo de la forma del concierto coral, particularmente la variedad policoral, resultó directamente de su familiaridad con los músicos de Venecia, en particular Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli también fue maestro de Heinrich Schütz, el que mencionamos hace un momento, ese gran cristiano. Fue un compositor muy prolífico y sus trabajos muestran la influencia de compositores contemporáneos como Samuel Scheidt y Heinrich Schütz, como ya lo dijimos, así como de los italianos ya mencionados. Por ese entonces Pretorius se hizo famoso como un experto en la construcción de órganos. Vean ustedes, ahí se volvió otra vez a construir los órganos, y como director, organista y compositor. Tenía reputación de ser una persona con un acabado conocimiento de todo lo relacionado con la música, o sea, era un buenazo el buen Michel Pretorius, ¿no? Pretorius es conocido hoy en día por su obra Terpsicore, una obra que le encargaron en Italia, las danzas de Terpsicore, que es una colección de más de 300 melodías francesas que él arregló. No solamente Francia, sino Italia también le encargaron muchas cosas. Su tratado de 3 volúmenes, Syntagma Musicum, que hizo entre 1614 y 1620, es un texto muy detallado sobre la práctica musical de la época, incluyendo los instrumentos musicales utilizados. El Syntagma Musicum es una obra musicológica en 3 volúmenes, editada entre 1614 y 1620. Es una de las principales fuentes para el estudio de la interpretación de la música del barroco temprano. Hizo una obra llamada Termini Musici, es decir, términos musicales, de 3 tomos. El último tomo ya nunca llegó a publicarse, porque muere el 15 de febrero de 1620. Escuchen ustedes así rápidamente una obra muy rápida, muy pequeña para órgano, un pequeño preludio para órgano de Michel Pretorius, para que ustedes vean, y aquí se van a recordar, se van a acordar los hermanos de aquí, del Templo del Mesías, del Mesías, como ¿por qué nos ha costado algo de trabajo cantar el Salmo número 1 del Salterio de Ginebra? Por eso. Bien.
que nos remontan a una época en el que la solemnidad siempre fue un asunto de primerísima importancia. Finalizamos, mis hermanos, con una obra que quise incluirla, porque seguramente influyó mucho en los hermanos de aquella época. Perdón, disculpen, no era mi intención de... Dos obras, uno que se llama Lo mortal está en silencio. Es una obra que data justamente de la época de los cátaros, de los cuales ya hablé hace un momento. Y se lo digo con todo conocimiento de causa porque últimamente, ya en años recientes, particularmente a principios del siglo pasado, volvió a resurgir el fenómeno cátaro. Y muchas de sus melodías se parecen mucho a esta, Lo mortal esté en silencio. Es una melodía maravillosa, maravillosa, profundísima, que nos muestra una visión del reino de los cielos. Lo mortal esté en silencio es, yo creo, uno de los testimonios más grandes de estos hermanos que llegaron a ver en algún momento la gloria de nuestro Padre Celestial. Finalizaremos después justamente con una de las obras más bonitas de Michel Pretorius, que se llama Al árbol milenario. Escuchen ustedes, Lo mortal esté en silencio.
Para finalizar, escuchen ustedes este bellísimo, hermosísimo canto de Michel Bertolos, que se llama Al árbol milenario. Y en su letra dice: al árbol milenario del tronco de Isaí, renuevo le ha brotado de su vieja raíz. En el invierno cruel, en noche fría y clara, una rosa surgió. ¿Cuál rosa? La rosa de Sarón y el lirio de los valles, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Escúchenlo. Santiago. Que han estado conmigo durante muchos años. Agradecemos a ellos y yo a Dios el habernos permitido estar en este momento para cantarle al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Si el pastor Velázquez hiciera, por favor, una oración con todos nosotros, te agradeceríamos en el nombre del Señor. Ponemos de pie. Vamos.
Dios, Rey y Señor y Padre nuestro, a ti es la adoración y a ti la alabanza. Señor, este día hoy marca un parteaguas, que muchos de nosotros quizá lo vea como un día rutinario, pero en tu maravillosa providencia, este día fue establecido por ti para manifestar tu gracia, para manifestar tu reino, para manifestar, Señor, que tú eres Señor de todo lo que hace el hombre. Señor, tú has querido de esta manera manifestar que nuestros trabajos en tu reino nunca cesan. Que cual Felipe nos quitas de aquí, pero nos pones allá. Nos mueves de allá y nos pones acullá. Pero aquel, Señor, que es fiel a tu reino, siempre, Señor, en tus manos estará. Y siempre tu obra en ella bregará. Este es el testimonio que nosotros damos, Señor. Que en muchas ocasiones no hemos entendido por qué nos has movido de este lugar y nos has puesto en otro. ¿Por qué dejamos este ministerio y ahora estamos en otro? Porque tú eres soberano, Señor, y nosotros solo siervos tuyos. Ayúdanos a entenderlo. Señor, encomendamos en tus manos a todos estos niños y jóvenes, futuros Eliseos, futuros Elías de la música. Ellos predicarán, Señor, no desde el púlpito, sino desde sus instrumentos y desde sus composiciones. Para esto has llamado a nuestros hermanos ahora, los maestros, para preparar, Señor, a esta escuela de profetas. Señor, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a descansar en tus promesas. Que como maestros, Señor, en la hora de la fatiga, Señor, tú nos hagas ver a quienes has puesto en nuestras manos y nuestra tarea. Señor, a los padres, en los momentos en que ya no encuentran el tiempo para esto y para aquello, sepan que son los instrumentos para que estos ahora niños y jóvenes sean los que en tu reino, Señor, pregonen, Señor, tu gloria a través de la música. Gracias te damos por los que ahora nos has puesto en distintos foros, por los que ahora, Señor, nos has puesto con la estafeta que nuestros antepasados nos dejaron. Sabemos, Señor, que no podemos llenar los zapatos de aquellos hombres y mujeres, pero en tu nombre haremos proezas. Señor, concédenos la seguridad, la convicción de que esta es tu obra, que este es tu momento, que este es nuestro trabajo. En Jesús oramos. Amén.